Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Soy Melody Sánchez y los acompañaré en esta nueva jornada informativa. Vamos a revisar nuestros titulares. Alarmantes cifras de tocamientos a niños en el país. Solo en Ucayali 383 sujetos fueron condenados por tocar indebidamente a menores y en el Callao el 80% de casos de violencia familiar son tocamientos a niños y niñas. Ante secuestro de escolar en Comas, Poder Judicial advierte que el delito de secuestro de menores es sancionado hasta con prisión de por vida. Poder Judicial dictó 9 meses de prisión a sujeto que asesinó a bodeguero en Pucallpa para robarle los 250 soles de ganancias del día. Bien amigos, les contamos que la policía y la fiscalía investigan el asesinato por sicariato cometido contra un abogado en el distrito de Caraballo. El profesional fue atacado en la puerta de su casa y había comenzado a tener amenazas tras defender un caso de un cliente en Brasil. Fue asesinado en la puerta de su casa. El abogado César Enrique Atencio Gamarra fue acribillado cuando se encontraba en la puerta de su vivienda en Caraballo, conversando con otras personas. La cámara de seguridad muestra cómo una persona se acerca a César Atencio y le dispara hasta dejarlo en el piso. Luego huye de la escena. Según las primeras versiones de la División de Investigación de Homicidios, se trataría de una venganza. El abogado de 41 años había asumido la defensa de varias personas detenidas en Brasil. Su esposa Susana Lisset Vázquez Bustamante, quien se encontraba al interior de la vivienda. Al escuchar los disparos salió inmediatamente para conducir a la víctima al hospital Sergio Bernales, pero los médicos solo certificaron el deceso, ya que 2 proyectiles le habían impactado en el tórax y abdomen, comprometiendo órganos vitales. La esposa también confirmó que el abogado venía recibiendo constantes amenazas de muerte por llamadas y mensajes a su celular, al parecer por la defensa que ejercía en los casos vinculados al narcotráfico en Brasil. Ahora el caso se encuentra en investigaciones y búsqueda de las personas que estarían detrás de este asesinato por venganza. Solo en la región Ucayali han sido sentenciados 383 personas por tocamientos indebidos. El último detenido por este delito es Marco Antonio Gutiérrez Rojas, quien fue descubierto cuando aprovechó un evento público y la aglomeración de la gente para tocar a una niña de 14 años indebidamente. La justicia dictó para él 9 meses de prisión preventiva. El doctor Jenner García Durán, del primer juzgado de investigación preparatoria de Coronel Portillo, dictó prisión preventiva por 9 meses a Marco Antonio Gutiérrez Rojas, investigado por la presunta comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento en agravio de un adolescente de 14 años. La noche del viernes 24 de noviembre de este año, la agraviada se encontraba en la plaza de reloj público de Pucallpa junto a su padre y su hermana, porque iban a participar en un concurso de canto y baile interescolar. En ese mismo lugar también se encontraba el imputado, quien era parte del público. Durante el evento, la víctima señala que mientras observaba la premiación, sintió que alguien la agarraba y sobaba en la parte de su nalga. Al voltear, identificó un hombre alto con bigote, a quien confrontó verbalmente. El individuo, identificado como Marco Antonio Gutiérrez Rojas, se alejó rápidamente del lugar. La adolescente, visiblemente afectada, informó a su padre y a su hermana sobre el incidente. Inmediatamente, iniciaron la persecución del presunto agresor, mientras la hermana llamaba a serenazgo para detenerlo. Luego de su detención, fue trasladado a la División de Investigación Criminal de la ciudad para las diligencias del caso. Hasta octubre de este año, se han judicializado en la Corte de Ucayali 383 casos por el delito mencionado, recalcando la importancia de abordar y perseguir activamente este tipo de conductas para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad. El sistema judicial reafirma de esta manera su compromiso en la lucha contra estos delitos y en la protección de las víctimas. Y esta situación tan preocupante del tocamiento indebido a menores no solo se registra en las calles, lamentablemente esto pasa también dentro de los hogares. Por ejemplo, en el Callao, el 80% de los casos que recibe el módulo de violencia son tocamientos indebidos a niños y niñas. Veamos el siguiente informe de Karim Vallejos. Un aproximado de 10 sentencias al mes por el delito de violencia sexual a menores emite el Juzgado Penal Colegiado del Módulo de Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar de la Corte del Callao. Así lo manifestó el presidente de este módulo,
John Orue Juárez. En el juzgado colegiado, de casi 10 sentencias por mes. De estas 10 sentencias por mes, el 80% son delitos de tocamientos hacia menores o hacia integrantes de un grupo familiar, el 20% son violaciones sexuales hacia menores. Y un 1% o 2% hacia personas adultas, ¿no? Y es que de estos datos la mayoría de casos corresponden al delito de tocamientos indebidos a menores de edad, muchos de ellos perpetrados por familiares de las víctimas y que en su mayoría son minimizados o no tomados en cuenta como tales por el grupo familiar. No tiene que haber penetración todavía para determinar que esto es un delito, porque está normado, no se puede realizar, no se debe realizar, ni siquiera como un acto de juego. ¿Qué pasa cuando nosotros corregíamos a nuestros hijos? Un palmazo en la nalga, ¿verdad? Ese palmazo tenía esa connotación de castigo o reprimenda, pero estamos tocando una zona genital. El delito de tocamientos indebidos se sanciona siempre y cuando se tengan por consideración ciertos aspectos. La norma refiere que la pena puede llegar hasta los 20 años de cárcel. En el caso de tocamientos, estos tocamientos tienen que ser en zonas erógenas. Un beso en la boca hacia una menor de edad constituye un acto de connotación sexual y tiene una pena de 9 años a 15. Se agrava en 5 años más si esta persona tiene un vínculo con la víctima. Orue Juárez indicó que a pesar de que las penas por el delito de violación sexual a menores se sancionan con cadena perpetua, estos no han disminuido, todo lo contrario, son más frecuentes. Muchos menores son vulnerados sexualmente. Al margen de que las penas son altísimas, cadena perpetua cuando es una menor de 14 años, los delitos se vienen cometiendo muy seguido. Es importante conocer que tanto la familia, tutores o cualquier otra persona que conozca de estos hechos puede denunciar ante la Fiscalía o una comisaría cercana para que se recaben las pruebas necesarias y se investigue al acusado, sea quien sea. Vamos con más noticias. Tras solicitar a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Lima Sur se realice la investigación a la jueza Leni Zapata Andía del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente. Finalmente, esta entidad del Estado anunció la destitución de la magistrada en el cargo de jueza supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, con sede en Manchay. La mencionada jueza fue cuestionada tras disponer la liberación de todos los presuntos delincuentes que habían sido detenidos en el denominado búnker de Pachacamac. La resolución administrativa que deja sin efecto la designación de la abogada Leni Zapata fue firmada por el presidente de la Corte de Justicia de Lima Sur, Marco Angulo Morales, que también dispuso que la letrada proceda a la entrega de cargo, inventario y credenciales otorgadas para el ejercicio de sus funciones. Tras el secuestro de una niña de 12 años en Comas, el Poder Judicial advirtió que el plagio de menores de edad es un delito penado hasta con prisión de por vida. La ola de secuestros azota a nuestro país. Ante esta preocupación, el Poder Judicial advierte que este delito es castigado con penas que van desde los 20 años de cárcel a más y que, al ser las víctimas menores de edad, la sanción puede llegar hasta la cadena perpetua. Así lo señala la magistrada a cargo del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero. El delito de secuestro es un ilícito que se encuentra previsto en el artículo 152 del Código Penal, que reprime, en este caso, al sujeto agente que prive a otro de su libertad ambulatoria o libertad personal sin mediar motivo alguno, bajo cualquiera de los medios, y dependiendo de la forma como realice esta conducta es que se determinarán las penas que establece la normativa penal al respecto. En su tipo base, sanciona al sujeto agente que realiza este tipo de conductas con una pena no menor de 20 años ni mayor de 30 años. En tanto que el referido ilícito en su forma agravada es castigado con penas no menores de 30 años de prisión e inclusive con cadena perpetua cuando el agraviado o agraviada es menor de edad. En su forma agravada, el delito de secuestro sanciona con una pena privativa de la libertad no menor de 30 años e inclusive hasta con cadena perpetua.
El secuestro es el nivel más alto de la delincuencia. Los zampones saben que deben cuidar la vida de la víctima porque de ello depende el dinero que recibirán. Solo en el año 2022 se registraron 3.398 denuncias por este delito, es decir, 9 secuestros al día, según cifras del Ministerio Público. Solo hace unos días, una niña de 12 años fue secuestrada en la puerta de su casa en Comas cuando llegaba del colegio en su movilidad. Según amigos de la familia, 3 hombres encapuchados y con chalecos de policías habrían sido los que se la llevaron. La comisión de secuestro con consecuencia de muerte también es reprimida con cadena perpetua. En tanto, en Sullana se produjo la primera sentencia de la unidad de flagrancia de esta jurisdicción. Ahí fue condenado a 1 año de prisión un sujeto que incurrió en el delito de conducción de un vehículo en estado de ebriedad. El primer juzgado unipersonal penal transitorio de la unidad de flagrancia de Sullana condenó a César David Sánchez Moscol a 1 año de prisión suspendida por el delito de conducción en estado de ebriedad en una audiencia que duró menos de 2 horas. El imputado fue capturado el pasado 11 de diciembre al haber sido declarado reo contumaz desde noviembre del año pasado, tras haber sido intervenido conduciendo en estado de ebriedad, lo que configuró el delito de flagrancia. Tras escuchar el acuerdo arribado entre la defensa del imputado y del Ministerio Público, la jueza unipersonal María Jacinto Atoche aprobó la conclusión anticipada, con lo que culmina el proceso judicial. Vamos con más información. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para un sujeto que asesinó a tiros a un bodeguero en la ciudad de Pucallpa, y todo para robarle 250 soles de las ganancias del día. Los detalles a continuación. El tercer juzgado de investigación preparatoria de Ucayali, que preside la jueza Irene Hidalgo Armas, resolvió declarar fundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses para Manuel Raúl Tadeo Quirós, quien viene siendo investigado por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de un bodeguero. En la audiencia de prisión preventiva, el fiscal del caso dijo que el 2 de diciembre, el agraviado junto con su conviviente, dueños de la tienda Rojitas, ubicada en Girón Tomás Damaso, en Manantay, fueron víctimas de un asalto violento con arma de fuego, presuntamente por parte del imputado. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. En el transcurso del asalto, un cómplice, quien sería su hermano, iba a ser agredido con un ladrillo por la víctima, por lo que Manuel Tadeo le habría disparado causándole la muerte. Luego, huyeron con 250 soles, mientras que un tercer cómplice manejaba un motocarro sin placa ni número de motor identificables. Debido a que la solicitud de prisión preventiva reunía los requisitos establecidos en la ley, la magistrada ordenó el internamiento del imputado en el penal de Pucallpa hasta septiembre de 2024. Esto tras haberse sustentado los elementos de convicción que vinculan a Manuel Tadeo con el hecho que se le investiga, como son la existencia del peligro de fuga, la proporcionalidad de la medida, entre otros. Cabe indicar que el artículo 189 del Código Penal establece que el delito de robo agravado puede sancionarse hasta con cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrantes de una organización criminal, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental. El delito de robo agravado se ha vuelto un desafío para la justicia en la región Ucayali, ya que representa el 79% de los 835 casos judicializados hasta noviembre de este año, mientras que en el país, según datos de la Policía Nacional del Perú, en el primer trimestre de este año se registraron más de 26.000 robos, evidenciando la magnitud de este problema en el Perú. Bien amigos, es momento de hacer una pausa. Volvemos enseguida. Gracias por seguir en Justicia TV Noticias. Hoy se llevó a cabo el 5º encuentro de orientadoras del Poder Judicial, organizado por la Comisión de Acceso a la Justicia. Un encuentro que refuerza el importante papel que cumplen las orientadoras para acercar el servicio de justicia a los ciudadanos. Decenas de lideresas comunitarias de diversos lugares del país participaron en el 5º Encuentro Nacional de Orientadoras Judiciales a fin de capacitarlas y empoderarlas con relación a temas de violencia contra las mujeres y los mecanismos para enfrentarlos. Este certamen fue inaugurado
por el vicepresidente de la Comisión de Acceso a la Justicia, Carlos Calderón Puertas. Lo importante de este evento es que juntamos orientadoras judiciales de las distintas limas, pero también del interior del país. Y cada uno nos va contando sus experiencias, lo que logró, lo que faltó, y con esos aportes uno va tomando nota de qué es lo que puede hacer para sucesivos encuentros. El juez supremo señaló que estas mujeres empoderadas que trabajan de manera voluntaria en favor de las poblaciones vulnerables también recibirán capacitaciones y material de difusión mediante actividades que realizará la Organización de Estados Americanos el próximo año. Yo quiero recalcar algo. Las orientadoras no son pagadas por el Poder Judicial. Ellas vienen, nos ofrecen su tiempo, ofrecen su generosidad a la comunidad donde ellas habitan, y entonces tienen que también saber qué normas son las que pueden protegerlas y cómo actuar ante determinados eventos. Eso es lo que nos está ofreciendo la Organización de Estados Americanos, ese conocimiento tan indispensable. Como se sabe, estas lideresas acompañan y apoyan en la prevención a víctimas de violencia a fin de que sus agresiones no queden impunes. Y tenemos el compromiso de salvar vidas. Eso es muy importante para nosotros, salvar vidas. La atención que merece realmente las mujeres en este momento violentadas, maltratadas, por sus hijos, a veces por sus esposos. Tenemos que vializarlo a la comisaría, prestar una atención inmediata, de la cual a veces estamos en zonas muy distantes. Llamamos, por ejemplo, a las comunidades de Ancash, ya que Ancash tiene como 20 distritos. Las orientadoras judiciales, brazo articulador del Poder Judicial dentro de la sociedad, se han constituido en sus localidades como agentes multiplicadoras de la prevención y defensa de las mujeres y otros grupos vulnerables en general, frente a las diferentes modalidades de violencia y discriminación. Ellas también reciben denuncias en las ferias itinerantes. Pero dentro del trabajo que venimos realizando, llegando a las APBs, asentamientos humanos, comunidades campesinas, es dando a conocer en las ferias itinerantes, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque las ferias itinerantes abren espacio a las denuncias, a las personas que de repente no conocen sus derechos, no conocen el acceso a la justicia, que de repente están pasando. Entonces, cuando se llega a esto, nosotras como orientadoras acompañamos y somos las personas que captamos a las personas que tienen sus casos, y somos ese medio para poder llegar a hacer su justicia. Las mujeres de los 18 distritos judiciales de nuestro país se congregaron en la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. También participaron representantes de instituciones como Abarroli, Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos, Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros. El encuentro, que se realizó en cumplimiento de los objetivos trazados por la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad de este Poder del Estado, se realizará el próximo año en el Distrito Judicial de Lima Norte. En la Comisión de Acceso de Justicia de Lima Norte, nosotros estamos comprometidos con los temas de acceso. Es de ahí que realizamos diversas actividades, y en este quinto encuentro nacional de coordinadores de orientadoras judiciales hemos propuesto que el sexto encuentro nacional se realice en la jurisdicción de Lima Norte. Entonces, situación que ha gustado mucho a los integrantes de la comisión, y de ya que cuenten con nuestro apoyo para organizar nosotros y reunirnos el próximo año en Lima Norte. Y en este encuentro participó Alina Rojas Trujillo, orientadora judicial de la Corte de Junín y vicepresidenta de la Federación de Comunidades Campesinas de la provincia de Concepción. Ella nos cuenta el valioso aporte que viene desempeñando en el sistema de justicia y el apoyo que brinda a las personas que lo necesitan. Nosotras, como nexo de la Corte, trabajamos en la comunidad para que las personas vulnerables puedan acceder a esa justicia tan deseada cada una, ¿no? Tenemos casos en los que hemos ayudado en el tema de violencia familiar, rescatado a mujeres para que puedan ir a la casa refugio, que es liderada por la municipalidad, en las alianzas que se tiene a través de la Corte y la municipalidad.
También trabajamos con lo que vienen a ser los adultos mayores, que siempre estamos viendo que tengan una calidad de vida y siempre es con las alianzas que se tiene. El Poder Judicial siempre nos va apoyando y nosotras estamos ahí recogiendo esos casos y ayudando a la comunidad. Bueno, hay un caso muy importante que fue de un anciano, ¿no?, que nos marcó porque el señor ya tenía 95 años y había sido abandonado totalmente extremo en la provincia de Concepción, en el cementerio, lo dejó la familia y logramos que el asilo lo pueda recibir. Entonces eso ha sido muy complicado al inicio, pero ahora también ya mucha alegría de verlo bien, ¿no? Y bueno, ahora por las Navidades lo visitaremos también. Comenzamos nuestra ronda informativa con las Cortes del interior del país. Vamos con el reporte de Cintia Salirrosas, quien nos precisa la sanción de 8 meses de prisión preventiva que se dictó a un sujeto que fue detenido con armas ilegales en el preciso momento que se encontraba haciendo reglaje para asaltar a un adulto mayor en Trujillo. Gracias, compañeros de Justicia TV. 8 meses de prisión preventiva fue la medida dispuesta por el magistrado Alberto Cruzado Aliaga del primer juzgado de investigación preparatoria de El Porvenir para Jesús Aldair Casas Díaz, quien es acusado de portar ilegalmente municiones. En audiencia se dio a conocer que cuando personal policial realizaba patrullaje por las inmediaciones de la zona bancaria ubicada en la urbanización Palermo, notaron la presencia de 2 motos lineales que no contaban con placa de rodaje, las cuales al visualizar a los efectivos intentaron darse a la fuga, iniciándose una persecución que culminó con la intervención del imputado. Durante el registro personal se le encontró 9 cartuchos de arma de fuego, así como el celular con el que minutos antes mantenía una llamada grupal por WhatsApp en la que se escuchaba a una mujer haciendo labor de marcaje a un adulto mayor que salía de una conocida entidad bancaria con una fuerte cantidad de dinero, siendo interrumpida por otro sujeto que informó sobre la captura de Casas Díaz. Ante los hechos descritos y los elementos presentados, el magistrado de la Unidad de Flagrancia declaró fundado el pedido de prisión preventiva para Jesús Casas, quien estará internado en el establecimiento penitenciario del Milagro hasta julio del 2024. Entonces, si es así, se resuelve declarar fundada la prisión preventiva en contra del señor Jesús Aldair Casas Díaz y, por lo tanto, el plazo es de 8 meses de prisión preventiva. 8 meses pidió. 8 meses de prisión preventiva, la misma que debe computarse desde el momento que fue intervenido el señor. O sea, ha sido intervenido el 29 de noviembre del 2023. Desde la Corte Superior de Justicia, La Libertad, informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. La Corte de Ucayali dictó 10 años de cárcel para 2 sujetos involucrados en el tráfico ilícito de drogas. Los detenidos se dedicaban al suministro de pasta básica de cocaína en las zonas marginales de la ciudad de Pucallpa. La primera sala penal de apelaciones, presidida por el Dr. Frederick Rivera Berrosby, confirmó la sentencia condenatoria contra David Salomón Ríos y Elías Daniel Rojas Guevara, acusados de favorecimiento al consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico. Así también revocaron la sentencia para Neida Saldaña Ríos, procesada por el mismo delito. El pasado 2 de julio del 2022, la División de Investigación de Robo de Motos e Inmuebles de Ucayali desmanteló un presunto punto de venta de drogas ubicado en el Jirón 29 de Mayo, en el distrito de Calle. Tras el operativo, fueron detenidos 3 individuos y se incautaron sustancias ilícitas durante la acción policial. La información previa recibida indicaba que en la mencionada vivienda se estaba comercializando pasta básica de cocaína. El personal policial se constituyó en el lugar, encontrándose con 2 construcciones. En la primera se halló a Neida Saldaña Ríos en la sala y a David Salomón Ríos en una habitación, mientras que en la parte posterior, en la ducha, se encontró a Elías Daniel Rojas Guevara. Durante el registro del domicilio, debajo de un colchón, efectivos policiales encontraron una bolsa plástica tipo chequera con 9 bolsitas transparentes que contenían, al parecer, pasta básica de cocaína. Asimismo, se localizó una bolsa plástica blanca anudada que guardaba 66 quetes con pasta básica de cocaína, y en otro ambiente, dentro del cajón de una cómoda, se halló otra bolsa plástica con 155 envoltorios del mismo tipo de sustancia, además de 193 soles. Durante la investigación preparatoria se realizaron análisis periciales que concluyeron que las muestras corresponden
una pasta básica de cocaína con almidón. El fiscal del caso presentó pruebas suficientes para demostrar que los acusados adquirieron, acopiaron y acondicionaron 66 gramos de droga con la intención de comercializarlo al menudeo. Debido a la contundencia de las pruebas presentadas, los magistrados confirmaron la condena impuesta a David Salomón Ríos y Elías Daniel Rojas Guevara. La sentencia establece 10 años y 4 meses de pena privativa de libertad con carácter efectiva, además de imponer 180 días multas a cada uno. Y en la Corte Superior de Sullana se procedió a la elección de jueces de paz en los distritos del centro de esta ciudad. Veamos los detalles. Con total normalidad se realizaron los procesos electorales para la renovación de los jueces y juezas de paz que se desarrollaron el pasado domingo en los sectores de Villa Primavera, Santa Teresita, Santa Rosa y Sánchez Cerro, y que contó con la participación de los pobladores de estas zonas. En Santa Teresita resultó ganador Nabelisa Valdivieso Labrín, en Villa Primavera Polic Flores Sáenz, en Santa Rosa Alejandro Navarro Paulini y en Sánchez Cerro Jaime Escobar Camacho. Los procesos contaron con la presencia de veedores designados por la Corte Superior de Justicia de Sullana. Continuamos con la Corte de Sullana, donde jueces, juezas y servidores judiciales contarán con DNI electrónico, gracias a una campaña organizada por el Poder Judicial y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Veamos. El lunes 18 de diciembre, en el auditorio de la sede principal de Sullana, se realizará la campaña para el cambio de los DNIs tradicionales por los electrónicos. La actividad es promovida por el titular de la Corte de Sullana, Pedro Lizana, en coordinación con el jefe de RENIEC Piura, Orlando Añasco Nunjar, quien mencionó que funcionarios de su entidad tendrán a cargo la campaña, donde además podrán actualizar datos y fotografías de ser necesario. Para la obtención del DNI electrónico, previamente los interesados deberán cancelar el costo promocional de 30 soles y la entrega de los mismos se realizará en la misma sede de la Corte en una fecha próxima. En una ceremonia presidida por el presidente del Poder Judicial, fue presentado el libro sobre precedentes vinculantes de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Veamos los detalles en el informe de Kelly Medina. Yo felicito, creo que este libro debe ser una obra de consulta necesaria, es virtual, todo aquel magistrado que resuelva algo relacionado con el tema tributario debería consultarlo y aplicarlo. Estas fueron las palabras del presidente del Poder Judicial en la presentación del libro Precedentes Vinculantes, Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y Sentencias Relevantes Tributaria y Aduanero, en el Salón de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia. Este trabajo demuestra una unificación de criterio, que se respetan las discrepancias, pero sobre todo en temas importantes, y ojalá que todas las demás salas sigan este ejemplo. Esta publicación contiene 9 precedentes vinculantes y 9 sentencias relevantes, emitidos en el periodo enero a mayo del 2023, cuando el doctor Roberto Burneo Bermejo presidía esta Sala Suprema. El magistrado también tuvo palabras de agradecimiento y destacó el trabajo en equipo de esta sala. El presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, el doctor Ulises Yaya Sumaeta, también estuvo presente en la ceremonia, al igual que los jueces y juezas integrantes de esta Sala Suprema. Y demuestran, y esto lo resalto, que con voluntad y dinamismo es posible coadyuvar a la cimentación de una justicia predecible en beneficio de la sociedad. Este material es un compendio de las decisiones relevantes, es un libro amigable y está al alcance de todos. Nuestro director Armando Ábalos se encuentra con el jurista cubano Leonardo Pérez de la Universidad de La Habana y quien ha participado en un importante evento notarial en Lima. Adelante con el despacho.
Gracias, Melody, por el pase. Nos encontramos con el doctor Leonardo Pérez Gallardo, que es catedrático de la Universidad de La Habana, en Cuba, que nos viene acá al Perú. Doctor, contento de estar acá en el Perú y también de ver un tema muy importante como es el del Código Civil y el Código de Familia, que creo que en el Perú hay mucho por avanzar todavía, ¿no? Sí, recientemente, hace un año se aprobó en Cuba un nuevo Código de las Familias. El derecho familiar en Cuba tenía autonomía normativa desde el año 1975, en que se aprobó el primer código que independizó el derecho familiar, lo desgajó del derecho civil. Hasta esa fecha teníamos el Código Civil español. Eso es un dato interesante. O sea, la isla de Cuba estuvo regida por el Código Civil español hasta 1988. Una barbaridad en tiempo. Exactamente, fueron 100 años de vigencia del Código Civil español, pero antes, en el 75, ya se había abrogado todas las disposiciones contenidas en ese código en materia familiar. Pero es interesante lo que ha operado en Cuba en el 22. Primero, porque es un código que se aprueba por referéndum. Esto es un dato de interés. Es el primer código, por lo menos que tenga noticia del mundo, código familiar que se ha aprobado por un referéndum. Y en segundo orden por el proceso de discusión del código que llevó a una consulta en el área de las ciencias que son afines al derecho familiar, se llamó así consultas especializadas, y una segunda consulta que fue una consulta popular previa al referéndum. El código se ha convertido en la ley más mediática que ha tenido el país y una ley muy polémica y por las temáticas que lleva. Es un código rupturista, un código que crea, a mi juicio, una nueva era en el derecho familiar cubano y además se coloca a la punta del iceberg de cualquier legislación del continente latinoamericano. O sea, de la parte latinoamericana de América, pues creo que hoy día el código familiar cubano hay que tomarlo en cuenta. Vale también hacer referencia al plural enfático del legislador. Es el código de las familias, similar a Bolivia, que también en su proceso de recodificación del derecho familiar habla de un código de las familias. Código de familias, porque actualmente en estas circunstancias que tenemos a nivel global hay varios tipos de familias, no como lo había antes muchos años. Claro, hoy es difícil hablar de un tipo de familia. La Constitución que se aprueba en Cuba en el 19, en ocasión de regular los deberes, derechos y garantías constitucionales, también alude al plural. Cuando el constituyente hace referencia a las familias, siempre alude a familias, utiliza como letra final del término la S. Y esto implica, no es un cambio de letra, cambiar de familia a familia no es un cambio ortográfico o un cambio lexicográfico, sino es un cambio trascendental en el ámbito del derecho familiar porque visibiliza otros modelos familiares. O sea, el código reconoce diversos modelos familiares. Las familias heteroafectivas, la familia nuclear, la familia transnacional, la familia ensambladas o reconstituidas, las familias homoparental, las familias matrilineales, patrilineales, las monoparentales, las multiparentales, porque esto es un aspecto interesante. Sí, reconoce no solo la familia sustentada en la biparentalidad, aunque la biparentalidad es la regla, también prevé como excepción en materia filiatoria que una persona pueda tener 3 vínculos filiales o más. ¿En qué supuestos? Bien, cuando hay un acuerdo de 3 o más personas en tener un hijo en común, si estas 3 o más personas tienen como proyecto de vida tener un hijo en común, pueden a través de un pacto que se llama Pacto de Multiparentalidad, instrumentarlo por escritura pública y hacerlo valer al oficial del registro del Estado Civil, de modo tal que el niño cuando nazca tenga 3 vínculos filiales. 3 papás. Y esto, exactamente, puede tener 3 papás, 2 papás y una mamá, 2 mamás y un papá. O sea, eso depende también del modelo familiar. Y hay algo importante. Cuando hablo de este pacto de multiparentalidad, no es que haya una familia poliafectiva, es que puede ser que sea una familia homoafectiva en la cual la tercera persona, en vez de convertirse en un mero dador anónimo, quiere sumarse al proyecto de vida de tener un hijo en común, aunque no tenga relaciones erótico-afectivas con la pareja. Esto es posible. Y de igual manera, algo interesante que también quiero apuntar es que el Código de las Familias de Cuba reconoce la socioafectividad, o sea, la posibilidad de establecer un vínculo parental sobre la base de la posesión de estado de hijo o la posesión de estado de padre o madre, sustentado a partir de los presupuestos que el Código establece. O sea, una socioafectividad no es sino la posibilidad de la existencia en el plano de los hechos de un vínculo afectivo intenso entre una persona que se ha comportado como padre y otra que se comporta como hijo. Es muy común en las familias ensambladas o reconstituidas, cuando el rol del padre afín, llamado tradicionalmente padrastro, no es, o sea, desborda el tradicional rol que desempeñan los padrastros, de ser sustitutivo, de complementario, acompañar, sino ante un padre
ausente, ante un padre ausente, esencialmente, pues el padre afín se convierte en el padre socioafectivo, con la ventaja que tiene de promover ante los procesos, ante el órgano judicial, un proceso de reconocimiento, un nuevo emplazamiento filiatorio de una afiliación socioafectiva, sin que necesariamente desaparezca el asiento de inscripción de ese hijo la afiliación biológica que tiene. O sea, es una sumatoria de un nuevo emplazamiento filiatorio sin desplazar los emplazamientos filiatorios biológicos que tiene el niño. Eso quiere decir que la ley debe estar siempre a la vanguardia de los tiempos. Aquí en el Perú creo que nuestro Código Civil creo que está muchos años, ¿no? Sí, el Código Civil peruano data de 1984, pero fíjese, un dato curioso, el Código Civil peruano es uno de los últimos códigos que se aprueban en América Latina en el siglo XX. Tras el Código Civil se aprobó el Código Civil paraguayo y el Código Civil cubano. Lo que sucede es que han transcurrido 40 años en la historia de la humanidad, pero 40 años marcado por una revolución tecnológica, 40 años marcado por una revolución en la biología, una revolución también en la manera de concebir los vínculos filiatorios. Y esto ha llevado a que las pautas que trazaron el derecho filiatorio de la década de los años 70 y 80 del siglo pasado, pues ya hoy están necesitadas de una actualización o modernización. Por eso es que Perú, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, necesitan una revisión de las normas del derecho civil, pero esencialmente del derecho familiar, porque el derecho familiar y el derecho persona cabalgan con mayor velocidad que quizás otras materias que tributan también al derecho civil. ¿Y qué podríamos, en el caso peruano, aprovechar de la experiencia cubana para ir cambiando esto, ¿no? Mire, yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta es la necesidad de reseccionar el principio de pluralidad familiar. Y la pluralidad familiar no puede estar reducida, en Perú se ha avanzado en ello, en el reconocimiento del matrimonio y la unión de hecho. Sí, es cierto que es avance, que se reconozca también la unión de hecho. En el caso peruano, en el 2013, le atribuyeron efectos hereditarios a aquellas parejas de hecho que están inscritas, pero también Perú tiene que pensar en el reconocimiento de las parejas entre personas del mismo género. Sí, pues es un tema que todavía nos falta. Se ha convertido en uno de los países latinoamericanos que hoy que más desarrollo tienen el derecho civil y que necesita una mirada para reseccionar también las parejas homoafectivas. Y de igual manera, si bien el Tribunal Constitucional de Perú fue uno de los pioneros en reconocer las familias reconstituidas o ensambladas, el rol en el ámbito familiar de los padres y madres afines, de los padrastros y madrastras, no hay una resección en el derecho civil y familiar peruano de las familias reconstituidas o ensambladas. No se establece el estatuto jurídico del padre afín. Entonces, esto hay que pensar en ello. En la socioafectividad, en la multiparentalidad devenida de la socioafectividad o no. O sea, es necesario también las presunciones filiatorias, no solamente aplicar las presunciones filiatorias cuando existe una pareja sustentada en el matrimonio, sino también cuando hay una pareja sustentada en una unión de hecho además que es reconocida por vía notarial y que además está inscrita en el registro civil. Todos estos elementos llevan a repensar también el propio concepto de patria potestad que hoy se ha superado por responsabilidad parental. La responsabilidad parental de padres y madres en el entorno digital también la reconocimos en el Código de la Familia y esto necesita el Código Civil peruano, pues una visión, porque en un mundo cada vez más digitalizado, en una sociedad, este cambio que ha operado entre la sociedad analógica a la sociedad de la información o a la sociedad en la cual el mundo digital está cabalgando y está llevando a revolucionar lo que tradicionalmente hemos vivido en el mundo analógico, lleva también a repensar las relaciones familiares, el derecho de comunicación familiar, la visibilización de los sectores vulnerables en el ámbito familiar también es importante, el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad, que ya lo ofreció Perú, que la reforma al Código Civil peruano ha sido también un puente para el resto de los países que hemos seguido después en el ámbito de la discapacidad, pero que esa reforma que opera en el ámbito del derecho de personas, en el caso del Código Civil peruano, tiene que proyectarse también en las instituciones del derecho familiar, en las relaciones parentales, en la necesidad de concebir un derecho familiar cada vez más inclusivo, la revolución que supone también el cambio que supone la aplicación del principio del interés superior del niño, el respeto a la autonomía progresiva. Se incluye también una reforma, se admite que
adolescentes mayores de 12 años puedan testar en el derecho cubano. Entonces, en la medida que yo permito, con el principio de autonomía progresiva, el derecho de participación de los niños y adolescentes en aquellos asuntos que atañen a su vida, pues esto también tiene que representar un aspecto trascendental en las reformas que voy a operar o que voy a llevar en todas las instituciones del derecho familiar y sobre todo en el derecho patrimonial, porque aplicamos muchas veces el principio más para las relaciones de contenido personal y menos para aquellas de contenido patrimonial. Ahora, doctor, si me permite, para graficar a veces un poco al televidente, ¿no? Los casos que usted nos comentaba, en el caso, por ejemplo, de las relaciones de parejas, a veces del mismo sexo. Yo recuerdo una vez hicimos un reportaje de una persona que tenía su pareja del mismo sexo, habían vivido toda una vida de pareja, pero después que falleció, uno de ellos perdió todas sus propiedades y la ley peruana no establecía nada. Entonces, creo que ver esos casos y tener un poco más de empatía también, ¿no? Claro, esto es importante. De la misma manera que se reforma el derecho familiar, hay que reformar el derecho de sucesiones. Y fue lo que operó en Cuba. Se ha hecho una operación a corazón abierto del derecho familiar en Cuba y una operación de cirugía de mínimo acceso al derecho civil, al Código Civil. Y por lo tanto, por ejemplo, en materia sucesoria, si reconocemos los derechos de las parejas del mismo género, hay que reconocer que estos derechos se expanden en el ámbito del derecho sucesorio. Y de igual manera, es necesario visibilizar en el derecho familiar y en el derecho sucesorio las consecuencias o efectos que tiene la determinación y la condena de los actos de violencia familiar. O sea, la violencia familiar no es un tema solo del derecho penal, es un tema que atañe al derecho a la familia, pero es un tema que atañe también al derecho sucesorio. En Perú hay causas de indemnidad sucesoria, hay causas de desheredación, pues hay que modernizarlas y establecer causas que lleven a la privación de los derechos hereditarios cuando las conductas de hoy sean las conductas de lo que opera en la realidad. El jurista tiene que ser un censor y por eso la transdisciplina, por eso es que esta reforma que ha operado en Cuba y la que puede operar en el ámbito del derecho familiar en Perú, tiene que abrevar de todas las investigaciones que se ha realizado en la sociología, la demografía. Los estudios demográficos son importantes para el jurista, la psicología, la sociología, la historia, la filosofía, la medicina. En este análisis que hicimos, estas consultas, tuvimos que consultar con los especialistas en pediatría, los especialistas en oncología pediátrica, porque en esta reforma, por ejemplo, sobre la edad para testar, la percepción de la muerte, hoy los niños, en la medida en que los niños son cada vez más partícipes de las decisiones familiares, pues hasta el propio proceso de percepción de la muerte, con qué edad opera, qué entender por autonomía progresiva. Entonces, esto nos ayuda en la medida que hacemos un diálogo con los especialistas desde otras áreas del conocimiento que tributan al conocimiento y a la configuración de las normas, el tejido jurídico que constituye el derecho familiar. Doctor, muchas gracias. En realidad tenemos para conversar rato, es un tema bien amplio, pero muy interesante. Muchas gracias por usted por la oportunidad de estar acá en este lugar tan importante, tan histórico para Perú, y para mí siempre es una dicha estar en la ciudad de Lima y poder tener un diálogo también con los juristas de este país que quiero tanto. Muchas gracias, doctor. Gracias a Melody. Seguimos un pase ahí para estudios. Ahora queremos compartirles una noble acción que desarrolló el Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial, Aduanero, Tributario y de Propiedad Intelectual de la Corte de Lima, que llevó por esta Navidad donaciones de prendas de vestir a niños de un centro educativo de San Martín de Porres. Veamos la nota. Se acercan las fiestas navideñas y lo que todos sabemos es que estas fechas son más especiales para los pequeños de casa. Es por ello que la Corte de Lima realizó una importante donación de prendas de vestir a los niños y niñas de la institución educativa número 2008 El Rosario del distrito de San Martín de Porres. Y cómo no estar agradecidos, ya que los polos que recibieron llevaban los dibujos de sus personajes favoritos. Un total de 500 niños se vieron beneficiados con esta significativa donación ordenada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial de Aduaneros, Tributario, Propiedad Intelectual Ambiental de la sede Anselmo Barreto, donde hemos venido a hacer la diligencia ordenada y dispuesta por el magistrado a cargo, y donde estamos haciendo la entrega a la directora del Colegio 2008 del Rosario, ubicada en San Martín de Porres.
La comunidad educativa de El Rosario esperó con gran entusiasmo la llegada de los representantes del juzgado. Las madres y abuelitas de los menores agradecieron el gesto que benefició a niños de bajos recursos económicos. Son padres de muy alta necesidad. Agradezco la gestión que han hecho, ¿no? Una profesora, el tener una profesora al centro educativo. Estoy muy agradecida y al nombre del centro educativo de todos los papitos, disfruten esta Navidad que les va a caer muy bien a estos niños, esos bonitos tan hermosos que estamos dando. Gracias. Desde el juzgado indicaron que en los próximos días este tipo de donaciones también llegará hacia hospitales, centros penitenciarios, asentamientos humanos, a fin de beneficiar a la población más vulnerable y de escasos recursos económicos. Gracias a la donación gestionada por el magistrado Walter Guayani del JIC Supra Provincial y a la Corte de Justicia de Lima. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Así cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos, amigos. No se olviden sintonizarnos a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, por nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos con bellas imágenes de Moyobamba. Nos reencontramos mañana.